Bueno, bueno, bienvenidos a la clase número 4 de este curso de Introducción a la Programación, brindado por el Polo Tecnológico Municipal de Mina Clavero. Esperemos que se vaya sumando gente, disculpen la demora, estamos con unos últimos preparativos de último momento. Como todas las clases, agradecerle a la participación de de toda la gente. Se sigue viendo en los grupos esa colaboración que mencionamos desde el primer momento, que se ayuden entre ustedes, que colaboren. Así que esa dinámica está muy buena y ojalá que la mantengamos hasta el final del curso. No sé por qué no me pasa la presentación. Ahí estamos. Bueno, tenemos que agradecer también a nuestro patrocinador, que es Daystone Argentina, que gracias a ellos estamos dando este curso. Y también agradecer al importante apoyo de Incluit, que nos ayuda muchísimo con la coordinación de este curso y nos hace nexo. Así que también muchas gracias a Incluit, que además mencionamos que es una de las empresas participantes del polo tecnológico. Bueno, un poquito para ver la agenda del día de hoy, vamos a ver un repaso de las operaciones y conversiones que vimos la clase pasada. Vamos a ver cómo podemos interactuar con el usuario, que es algo que estaban pidiendo ya por los grupos de Telegram y está en el programa. Así que vamos a empezar a interactuar con el usuario, que no sea algo tan monótono. Vamos a hacer una introducción a lo que son las funciones y sobre todo vamos a ejercitarnos. Bien. Acá me prendo la cámara un poquito para saludarlas de paso. Bienvenidos. No sé, Joaco, si se va ya sumando gente. Si quieren. Buenísimo, buenísimo. Bienvenidos a todos. Saludos ahí por el chat. Y preguntarles si tuvieron dudas con la clase pasada, si estuvieron realizando los ejercicios opcionales. Ujú. Bueno. Ok. Sí, ahí te voy a subir un poquito el audio, a ver. No, no se está escuchando acá en el OBS, no me está marcando la transmisión de la pantalla. Gustavo no está en este curso. Bueno, déjame que voy a detener un segundito la transmisión y la volvemos a lanzar. A ver si soluciona el tema del audio. Bueno, ahí ya deberíamos estar transmitiendo de nuevo. Si nos pueden corroborar A ver, si a si nos Joaquín lo corroboran escuchan. que me estén escuchando ahora en este momento. Vamos a ver que nos confirmen para poder continuar. Si se escucha fuerte, si nos escuchan en el mismo nivel o muy bajito alguno. A ver. ¿Alguna confirmación? Ahora sí. Perfecto. Bien. Están diciendo que hay unas dudas sobre el ejercicio. No se preocupe que vamos a repasar los ejercicios, como dijo Ezequiel al comienzo. Y incluso vamos a poder ver otros modos de realizarlo y va a ser interesante la clase de hoy. Así que no se preocupen si no entendieron alguno de los ejercicios anteriores. Exacto. Bueno, vamos a pasar hacia aquí. Antes que nada, abrimos Visual Studio Code. Sí, esto lo voy a eliminar, así lo hacemos todos juntos desde el principio.
yo ya tenía un archivo de la clase 1. Ustedes deben tener seguramente todos sus ejercicios aquí. Y lo que vamos a hacer clic en este botoncito para agregar un nuevo archivo. Yo le voy a poner clase 4.py. Ustedes le pueden poner el nombre que deseen. Y bueno, tenemos para repasar lo que es la multiplicación, lo que es la división, lo que son los tipos booleanos y convertir, ¿sí? Conversión de datos. Bueno, esto también para una ayudita cuando hagan sus pruebas, ¿sí? A lo mejor cuando empiezan a escribir, se les empieza a acumular todas estas instrucciones, ¿cierto? En la consola. Esta es la consola que tiene Visual Studio Code y se empiezan a amontonar todas estas funciones, todas estas instrucciones. Lo que podemos solucionar escribiendo la palabra clear, ¿sí? Nos limpia todo eso. Y después cuando volvemos a ejecutar, también podemos hacer lo mismo con la instrucción CLS, ¿sí? Sirve de igual forma, cualquiera de esas dos escriben eso y nos limpia la pantalla. Así que vamos a estar repitiendo eso cada vez que hagamos una prueba. Tenemos un entorno un poco más limpio. Bueno, un poco repasando la multiplicación, habíamos dicho que, bueno, podíamos asignar variables, ¿cierto? Por decir, un número 1 era igual a 5, un número 2, ¿sí? Esto era declaración de variables, ya lo conocemos. Y la multiplicación en Python se realiza con el símbolo asterisco, ¿sí? Esto lo encontramos en nuestro teclado numérico, si tenemos a la derecha, justo a la izquierda del símbolo de restar. Y si aún su teclado también lo pueden encontrar en la tecla Shift 8. Y también escribe lo mismo. Entonces, podemos hacer una multiplicación asignando un número por otro, o lo que sería lo mismo en este caso, reemplazar este 5, que lo declaramos en una variable, número 1, por número 2. Entonces nos quedaría 5 por 2. Ahí en el Sí, chat me están diciendo si podemos agrandar un poquito la pantalla, o sea, si puede agrandar un poco la letra, más que nada para que se vea bien sí, el código. no hay problema. Eh, Vamos a poner un 50, a ver cómo nos va. Bien, ahí está bastante grande, debe confirmar que les haya quedado ok. Lo que es el código lo deberían ver bien. Y estas partes del Visual Studio Code, siempre que haga falta le vamos a hacer zoom, lo mismo que a la consola. Bien, entonces, en palabras simples estamos primero declarando dos variables, una con un 5 y otra con un 2. Y en esta otra instrucción, en esta otra línea, estamos multiplicando esas dos variables y llenando con el resultado de esa multiplicación esta otra variable. Lo único que nos queda por hacer es imprimirlo por pantalla. Recuerden que es exactamente lo mismo hacer run y run without debugging, o ejecutar sin depuración, si lo tienen en español, o presionar la tecla control F5, hace lo mismo. Entonces,
ahí ya nos está diciendo que el resultado es 10, ¿cierto? Simplemente porque le pusimos print resultado. Bien. Repasando entonces la multiplicación, sería algo bastante simple. Vamos a hacer algo muy parecido. Transmisión, ¿eh? Sí, ahí ya debería estar retransmitiendo de nuevo. Me avisó que se detuvo, pero ya debería estar transmitiendo de nuevo. Si me pueden confirmar. Sí. Bueno, Eh, Perdón, gente, se cayó recién la conexión del profe, ya está conectado de vuelta. bien. Entonces, tenemos, repasando la división, declaramos dos variables, lo mismo que hicimos para la multiplicación. Guardamos nuestro resultado en esta variable y por último la imprimimos. Si le damos control F5, podemos ver aquí que ya nos da el resultado aquí, 5.0. Y acá ya vemos una diferencia con la multiplicación que nos está devolviendo también la parte decimal, ¿cierto? Este punto 0, todos sabemos que 10 dividido 2 nos da 5, pero nos está devolviendo la parte decimal. Incluso, si nosotros nos paramos aquí sobre esta variable, me debería decir, no sé por qué no me lo está mostrando, pero esta es una variable del tipo float. Esa es una de las cosas que también conversamos. Todo resultado de una división lo asigna a una variable del tipo float, que es similar a los números enteros que ya habíamos visto anteriormente, con la diferencia de que acepta números decimales. Entonces, siempre que nosotros dividimos, nos devuelve una variable del tipo float y luego vamos a ir y lo imprimimos. Bien. Con respecto a los booleanos, que en este tema vi que había algunas dudas, lo mismo. Variable 1 o bool 1 es igual a true. Bien. A diferencia de los strings o los números, que tenemos múltiples valores, infinitos valores posibles, en los datos booleanos tenemos solamente dos opciones, o verdadero o falso. ¿Sí? Es un tipo de dato que se traduce también como ceros, ¿sí? Como 1 para verdadero y 0 para falso. ¿Por qué 1 y 0? Esto hace referencia a que las computadoras, como vimos en la primera clase, entienden únicamente a nivel interno un sistema binario. Nosotros, cada cosa que nosotros escribimos o hacemos, cada clic, cada cosa que se muestra en nuestra pantalla, internamente la computadora lo procesa como unos y ceros, ¿sí? Verdaderos y falsos por todos lados. Entonces, esto nos da solamente estas dos posibilidades de valor y vamos a darle un poco más de significado. Nosotros podríamos tener una variable que sea, por ejemplo, hace calor. En este caso es igual a false porque está helado, al menos en mi clavel, puro brochero. Está lloviendo, es igual a true, ¿cierto? Después, estas variables o este tipo de datos nos va a servir para poner condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, si hace calor, entonces me saco la campera, si está lloviendo, salgo con el paraguas.
Vamos a ver condiciones más adelante, pero tenemos que ir sabiendo que estos tipos de datos existen. Bien, y lo que nos queda pendiente de repasar es la conversión. La conversión en Python la hacemos a través de funciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, número en string, ¿cierto? Es igual a 50. Tenemos esta variable que es del tipo de dato string, porque recuerden que lo estamos declarando y en el valor le estamos escribiendo unas comillas, entonces es un string. Aquí podría tener tranquilamente letras y esto no hay problema. Pero si nosotros queremos obtener el valor numérico de esta variable, número en int, lo que vamos a hacer es convertirla. Entonces lo hacemos a través de esta función y le decimos esta variable número en string es la que tiene que convertir. Ahora, ¿qué pasa si yo imprimo, esto muestro, estas dos variables que tenemos aquí? Vamos a limpiar esto y vamos a ejecutarlo. Nos va a mostrar absolutamente lo mismo, pero ya nos indica que está funcionando. Hasta este punto no tenemos ningún inconveniente, ¿cierto? En tenerlos en string o en int. Pero veamos qué pasa si nosotros tuviésemos este número 1 en string, número 2 en string, y este le ponemos que vale 60, y hacemos lo mismo, número 2 en int, va a convertir el número 1 en string, y el número 2 va a convertir el número 2. Y al final de todo, vamos a imprimir esto. Perdón, vamos a repetir también la conversión. Esto lo estamos haciendo. Vamos a imprimir el número 2 en string más el número 2 en string. Y acá tenemos el número 1 en int más el número 2 en int. Vamos a limpiar aquí. Y aunque parecía que teníamos lo mismo, vemos aquí el resultado de nuestros prints y tenemos en un caso, ¿sí? 5060, 5060, y en otro caso 110. Eso se debe a que, como estos son textos, cuando le estamos ordenando sumar, en realidad esto no es una suma, sino que es una concatenación. Porque son textos y los textos se concatenan. En cambio, en los números, sí es una operación matemática posible y se realiza una suma. Entonces, el texto 50 más el texto 60 nos da esto de aquí. Y el número 50 más 60 nos da 110. Bien. No sé si esto queda claro lo que es la conversión, en este caso a int. Si me pueden ir escribiendo por el chat. Recordemos que, como bien aclaró el profe al comienzo, esto es un repaso de lo que ya vimos en la clase pasada
Ujú. Si hubiese dudas más específicas, pueden volver a consultar la clase o incluso hacer preguntas en los grupos que vamos a estar ahí para contestarlo. Más que nada para que no nos detengamos tanto en una clase en un tema que ya vimos antes. Bien. Eh, Ahora, con respecto a las conversiones, aclarar también que, así como existe conversión de un string a un número, existe lo mismo pero al revés. Nosotros podemos tener el número 1, que es igual a 50, el número 2, que es igual a 110, y hacemos que el resultado es igual a... Tenemos esta otra función muy similar a la que vimos, pero en el sentido inverso. Ahora tenemos números y los vamos a convertir a strings. Entonces, vamos a convertir este número 1 y también el número 2. Vamos a imprimir el resultado. Limpiaremos aquí. Control F5. Y efectivamente vemos que está concatenando esas dos variables. Ahí me están diciendo que estamos un poquito bajos de volumen. Vamos a hacer una prueba ahí, a lo Fíjate mejor. subir un poquito ambos canales, tanto el Sí, mío como el tuyo. ahí debería estar un poquito más alto. Cualquier cosa, si se escucha bajo o lo que sea, nos avisan, gente. Por supuesto. Bueno, entonces me parece que queda repasado lo que es el tema de la conversión de datos. Ahora, vamos a limpiar de nuevo la pantalla. Vamos a introducir el tema nuevo de la clase, que como comentamos va a ser la interacción con el usuario. ¿Sí? Que surgía, por ejemplo, con algunos ejercicios que nos decían, tiene que crear un programa que calcule la edad de una persona o, por ejemplo, los días de vida que tiene o cuántos años tiene. Si hacemos un ejemplo simple, podríamos decir que año de nacimiento. Recuerden que no es que me olvidé cómo se escribía año, sino que no estamos intentando no utilizar la ñ. Entonces lo escribimos de esta forma. También podría ser año de nacimiento, pero me gusta más así. Y le decíamos, por ejemplo, 1994. Decíamos año actual es igual a 2021. Entonces declaramos estas dos variables, es lo que veníamos haciendo. Y teníamos edad es igual a el año actual menos el año de nacimiento. Y lo imprimimos la edad. Y esto es uno de las primeras pruebas que habíamos hecho. Y nos dice directamente 27. ¿Cierto? O podríamos mejorarlo con un mensaje que diga su edad es algo así.
su edad es 27 años, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, bueno, todo muy bonito, pero este programa me sirve a mí y si le presto el programa a mi primo, a mi novia o a mi amigo, nació en otro año y ya no le sirve. Bueno, entonces aquí vamos a introducir la interacción con el usuario. Antes que nada, le vamos a, bueno, para aclarar el ejercicio que vamos a hacer es lo que vamos a hacer nosotros, ya sabemos, el año actual, 2021, este programa va a seguir funcionando durante todo este año por ahora. Así que esto lo vamos a dejar fijo dentro de nuestro código, pero el año de nacimiento, ¿sí?, se lo vamos a preguntar a la persona que está utilizando este programa. Entonces, antes que nada, le vamos a hacer un print saludándolo. Así no somos tan toscos con el usuario. Y le vamos a decir, hola, ¿en qué año naciste? ¿Cierto? Se lo preguntamos. Entonces, la forma de conocer el año de nacimiento, la vamos a reemplazar esto que decía 1994. Le vamos a poner input, paréntesis, paréntesis, ¿sí? Vamos a ejecutar esto y ver qué pasa. Antes que nada, esta es la función, ¿sí?, nueva que estamos viendo ahora. Se escribe de esta manera, todo con minúsculo, se abre paréntesis y se cierra. Y el valor que escriban, ¿cierto? Esto primero va a mostrar el mensaje y no va a avanzar más, ¿sí?, hasta esta parte del código, hasta que alguien venga aquí en la consola, escriba lo que quiera escribir y apriete la tecla Enter, ¿sí? Entonces, acá tenemos como una separación donde espera que escriba, que el usuario escriba y presione Enter. ¿Ok? Después continúa con las siguientes instrucciones, pero si ejecutamos este programa y no escribimos nada, va a quedar hasta el fin de los tiempos esperando que alguien escriba. Vamos a probarlo y vamos a ver qué pasa. Control F5, me está saludando y ya ven que aquí me está poniendo como este simbolito y no continuó, como les dije. Ven que no les mentía. Con todas estas instrucciones diciendo print, su edad es de tanto, esto no lo está escribiendo. Porque está esperando que yo venga y escriba algo acá para poder continuar. Entonces le voy a decir que yo nací en 1994 y le voy a apretar la tecla Enter y vamos a ver qué pasa. Muy bien, nos dio un error como una casa. Esto sucede porque la instrucción input siempre nos devuelve un tipo de dato string. Por más que, como verán, yo escribí números, ¿sí?, siempre la instrucción input nos devuelve una string. ¿Cómo lo solucionamos? De esta manera. Convertimos a entero, ¿sí?, dentro de estas paréntesis, nuestra función de input, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a limpiar la pantalla y vamos a ejecutar.
¿en qué año naciste? Me pregunta, 1994. Y ahora sí el código ya está funcionando. Nos dice que su edad es 27 años. ¿Por qué? Esta variable ahora es del tipo entero, tipo int, ¿correcto? Entonces, el año actual está definido dentro de nuestro código y esta operación ahora sí funciona. El año actual 2021 menos el año de nacimiento que ingresamos puede realizar esta operación. En cambio, realizar un número menos un string, que es lo que sucedió recién, 1994, esto no funciona. En cambio, de esta manera, o año de nacimiento, sí funciona. Bien. Ahora, también podemos ver vamos a limpiar la pantalla. Vamos a ejecutar nuevamente y vemos una pequeña diferencia. Nosotros comentamos esta línea que teníamos con print hola en qué año naciste, que nos mostraba el mensaje. Lo cambiamos y lo metimos dentro de los paréntesis que teníamos en nuestro input. ¿Sí? Este mensaje lo estamos escribiendo aquí en lugar de hacer un print por separado. Entonces, escribimos 1994 y sigue funcionando perfectamente. La única diferencia que tenemos es que el lugar donde espera que nosotros escribamos lo puso justo a la derecha de nuestra pregunta, de nuestro mensaje, y en el caso anterior nos dejaba escribir en el renglón de abajo. ¿Sí? Pero el funcionamiento es muy similar. Nos permite pedir una entrada al usuario, pero con un mensaje. ¿Sí? Entonces, estas son las dos posibilidades que tenemos para utilizar el input. Bueno, no sé cómo venimos con este tema, Joaco, por el chat. Si tienen Por el momento dudas. no hay dudas, o sea, nadie planteó alguna duda. Nos gustaría saber cómo ver el tema del input, ya que le vamos a dar bastante manija al tema. Y incluso ahora vamos a tomarnos el tiempo de ver los ejercicios que ya vieron ustedes, pero utilizando el tema del input. Veo que hay algunos que preguntan hubo un par de dudas ahí sobre la conversión de los booleans convertidos a string y a número. Bueno, Algunos lo aclararon ahí. Ahora si quieren podemos revisarlo rapidito. Hacer dale. solamente mostrar los resultados. Y algunos están preguntando... preguntan si el input es siempre para contestar en la terminal. En este caso sí, debido a que lo estamos efectuando en la terminal, ¿no? Preguntan si en el input se puede hacer validación de datos. No en el input en sí, sino posterior al input, obviamente. O sea, una vez que recibimos la información, podemos hacerle validaciones, pero no es algo que vamos a ver ahora. A ver, ¿alguna otra duda? Bueno, Hay una pregunta, pero no la dice. ¿Por qué te da para ingresar el dato a la derecha y en el código lo pones a la izquierda? Eso no termino de entender la pregunta. bueno, vamos a aclarar que a la izquierda y de nuestro símbolo igual, tenemos el nombre de la variable, ¿cierto? A donde nosotros vamos a asignar el valor. Entonces, de este lado es dónde lo vamos a guardar y de este lado del símbolo igual es qué vamos a guardar.
Eso aplica tanto para declaraciones de variables o, esto también es una declaración de una variable, pero para una variable 1 que nos diga 500, ya sea un número, por ejemplo, o algo que venga de una instrucción, por ejemplo, un input convertido a entero, aplica la misma regla. Siempre a la izquierda, ¿dónde vamos a guardar? Y a la derecha, ¿qué vamos a guardar? Una cosita, porque el entorno por ahí no se ve muy grande, el entorno lo podemos agrandar con control más para que se agrande el entorno del visual y le puedes achicar un poco la letra si quieres. A ver. Perfecto. Buen dato. Ahí vamos a acomodar un poquito la letra, entonces. No sé qué se me fue bastante. También veo que hay muchos que preguntan sobre el ejercicio de las horas de vida. La forma correcta de realizar ese ejercicio es utilizando un tipo de dato que todavía no vimos, que es el datetime, o sea, datos de tiempo, datos de tipo de tiempo, de día y hora. No lo vamos a ver todavía. Ese ejercicio lo dimos más que nada para que lo hicieran a la forma, por eso así, rústica, de multiplicar los años por los meses, por los días, por las horas. Sabemos que no es la correcta, pero la idea es poder empezar a ejercitar un poco la mente y que algunos cerebros se empiecen a quemar. Vimos algunos que estuvieron investigando e incluso vimos algunos ejemplos con Dead Time que nos mandaron, así que no se Bien. preocupen si hay algunas cosas que todavía no les sale o están ahí medios como con dudas, que va a salir perfecto, no se preocupen. Desen tiempo también. Bueno. Hago una pequeña escape para comentar lo que preguntaban ahí sobre los bool. ¿Sí? Nosotros tenemos una variable, si es falso, es igual a falso, y otra variable que sea es falso, es verdadero, es igual a true. Bien. Y preguntaban la diferencia entre convertir esto, por ejemplo, a string, y lo mismo convertido a int. ¿Sí? También que acomodar un poquito esto. Ahí quizá vamos un poquito mejor. Bueno. Ahí va bien. Perfecto. Entonces tenemos dos tipos de conversiones para la misma variable, que dijimos que es una variable booleana que contiene un valor falso. Y la estamos convirtiendo a string por un lado y la estamos convirtiendo a entero por otro lado. Entonces, si le damos a ejecutar a esto, ¿sí?, nos muestra en primera línea false y en segunda línea un 0. ¿Eso a qué se debe? Esta variable es la misma, pero cuando nosotros hacemos una conversión, siempre a string nos va a mostrar lo mismo que estamos escribiendo en esta ocasión, false. Pero, como habíamos dicho, internamente las computadoras funcionan en el lenguaje binario y esto significa un 0.
mientras que un true es un 1. Entonces, cuando hacemos una conversión, interpreta, si queremos un texto, nos va a dar esto, y si le estamos pidiendo que lo convierta a número, interpreta que lo que estamos buscando es este valor, ¿cierto? El valor numérico 0 o 1. Para los que tenían la duda sobre eso, la diferencia es cómo Python interpreta lo que le estamos pidiendo. Bien. Y un poquito para terminar con el repaso de las operaciones y continuando el ejercicio de las horas vividas, podemos decir entonces, así a grandes rasgos, vamos a limpiar un poquito esta pantalla, déjenme ver si sigue funcionando, no la rompimos, nos pregunta el año en que naciste, 1994, 27 años, perfecto. Entonces esto sigue funcionando mientras nosotros le damos el año en donde nacimos y vamos a decir en esta variable, entonces ya tenemos cuántos años de vida tiene esta persona. Ahora, para calcular la edad es una simple cuenta matemática. Si sabemos que tiene 27 años, podemos calcular cuántos meses vivió. Sería edad multiplicado. Esto es un ejercicio de concepto, no va a dar exacto nunca, pero sabemos que si tiene 27 años y lo multiplicamos por 12 nos da la cantidad de meses que vivió. Conociendo esto podemos decir que la cantidad de días que vivió son los meses multiplicado por 30, por decir. Entonces ya sabemos cuántos días en total vivió. Cada día tiene 24 horas, entonces vamos a decir que horas es igual a días por 24. Y a esta variable ya le vamos a llamar días en total. ¿Sí? No significa que tenemos 27 años y tantos meses y tantos días, sino que este es el resultado final en horas. Ven cómo nosotros esto tranquilamente lo podríamos hacer a lo mejor en una sola línea. Estoy diciendo horas es igual a edad por 12, por 30, por 24. ¿Cierto? Podríamos hacer una cosa así. Pero en este caso a nosotros nos sirve porque es un poco más claro, ¿cierto? Tenerlo dividido en estas variables. Entonces lo vamos haciendo como paso por paso. Incluso si tenemos que hacer alguna corrección, vamos a la línea correspondiente, es un poco más fácil identificar. Por último le vamos a dar print. Vamos a decirle, usted vivió, vamos a concatenar horas vividas en total. No sé si me va a dar el int lugar suficiente, si no me va a explotar, pero vamos a probar. Entonces usted vivió el número, un espacio, horas en toda su vida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutar esto. ¿En qué año naciste? 1994. Sí, se me fue. Vamos a ver si lo pasamos a touch. No se puede concatenar. Perdón. Tenemos que. Esto puede pasar. No podemos sumar un texto con un número. Entonces, texto va con texto. ¿Sí? Son errores que nos pasan todo el tiempo.
me faltó convertirlo a texto, justamente, ¿cierto? Entonces tenemos un número, lo convertimos a string y lo concatenamos con el resto del texto. Vamos a limpiar. Vamos a volver aquí, 1994. Y perfecto, aquí nos dice, usted vivió 233.280 horas en toda su vida. Es la cantidad de horas que más o menos vengo viviendo en la locura. Montón de horas de siesta también. Bueno, entonces, para los que tenían dudas con el ejercicio de la hora, esta es una posible solución, ¿sí? En pasos muy ficticios. No sé cómo venimos con el chat con respecto a esto, Paco, si tenés alguna aclaración. No, ha venido bastante bien. Vuelvo a aclarar porque veo que muchos decían, bueno, pero no contempla el año bisiesto y lo mismo de siempre. Como dijimos antes, es solamente a nivel práctico, ¿sí? Tengan en cuenta, y alguien también preguntó recién por la separación con coma en vez de signo más, ya lo vamos a ver hoy justamente porque vamos a estar viendo funciones. El tema de la coma es para separar, eh, vamos a decir así, para separar partecitas que recibe la función. Parámetros se llaman, ¿sí? Ya lo vamos a estar viendo eh, después del break que te mandremos en 5 minutos. Así que. Exacto. Bien. Bueno, esto lo vamos a guardar, si no lo perdemos. Y vamos a crearnos un nuevo archivo. Y para tenerlo, esto y lo voy a poner aquí, vamos a, me faltó .py, perfecto. Vamos a hacer una introducción a esto, volviendo a la presentación. Entonces, ya tenemos resuelto lo que es la interacción con el usuario. Y el próximo tema es funciones. Ustedes me preguntarán qué es una función, o qué son métodos. Esta es la definición from Google. Y dice, las funciones, también llamados métodos, nos permiten dividir el trabajo que hace un programa en tareas más pequeñas separadas de la parte principal. Ese es el concepto de función en programación. Bien. Ese es el concepto de Google. Ahora, en palabras un poco más simples, podemos decir que una función va a contener ciertas instrucciones que nosotros queremos dejar ya listas para llamarlas todas las veces que queramos. Esto nos permite utilizar y reutilizar la misma parte de código muchas veces. En Python, una función se define a través de esta palabra clave que se llama def. ¿Sí? Seguido de eso, un espacio, el nombre, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de la función, así como tenemos nombres para las variables, tenemos también nombres para las funciones. Seguido de eso, abrir paréntesis y cerrarlos y un dos puntos. Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, ¿sí? Hola, esta es mi primera función. ¿Sí? Muy parecido a lo que empezamos haciendo hola mundo, pero en funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a limpiar la consola y quiero que me digan qué va a pasar ahora si yo ejecuto esto. Quiero ver rapidito, antes de que nos vayamos al rec, ¿qué opinan
que nos va a mostrar en la pantalla cuando ejecutemos esto. Tienen 3 minutos para definir. Bueno, ahí tenemos a Luis, dice, nada porque no llamamos la función. Ajá, A bueno. ver, ¿quién más opina lo mismo? ¿Quién más opina diferente? Va a haber un error, dice acá. Otros dicen que no va a pasar nada. Sí, no le vamos a dar los 3 minutos, vamos a escuchar un poquito, un Algunos segundo dicen que más. espera el input. Va a decir que espera el input. Bueno, Se tiene que llamar a la función primero, si no daría error. Se guarda en memoria y no se imprime nada, dice Leandro. No se invoca. Bueno, veo que la mayoría está diciendo. hagan Hay sus uno que apuestas, hagan dice, sus apuestas. Matías dice que va a decir hola, este es el texto que tiene ahí. Ujú. Dará error, no pasa nada. Bueno, veo que un gran porcentaje de los participantes dice que no va a suceder nada. Bueno, bueno, vamos a ver. Entonces, ya tengo limpia mi pantalla. Vamos a darle control F5 y, bueno, terminó el programa. No pasó nada. Así que felicitaciones a los que habían dicho que no iba a pasar nada. Eh, pero verán que extraño, porque nosotros escribimos aquel print. Hola, esta es mi primera función, lo escribimos. Estamos diciendo que lo imprima, pero aquí no me muestra nada. Eh, Se preguntarán a qué se debe. Esto es porque la función, como dijimos, es una instrucción o un conjunto de instrucciones que nosotros vamos a definir, como que nos vamos a guardar, para después utilizarlo o reutilizarlo las veces que querramos. Pero en este caso, no lo estamos utilizando. Esta parte es solamente la definición de nuestro método o de nuestra función. Lo que hace es dejarla disponible para que alguien venga y la utilice. ¿Y cómo se utiliza? Exactamente como lo definimos allá arriba, escribimos mi primera función, y muy importante es que abran paréntesis y lo cierren. Vamos a ejecutar esto y ahora sí me muestra, hola, esta es mi primera función. Y como bien les dije, si yo quiero reutilizarlo cuantas veces quiera, escribo y ya. Veo que algunos han dicho que les dio error ahí en el chat. Tengan en cuenta algo muy, muy importante. En la línea número 2, si ustedes se fijan en el print, Ujú. tiene una separación desde del borde, si ven, ¿sí? Esa separación determina lo que está dentro de la función que se definió arriba. Fíjense que después de la definición de la función tenemos un dos puntos y debajo automáticamente ya nos deja ese espacio para escribir todo el código que estaría dentro de la función. Si ese espacio no estuviese, eh, el print no estaría dentro de la función, ¿sí? Por ahí si no han dejado el espacio puede que le esté dando algún error en ese sentido. Seguramente. Chequen haberlo escrito bien, obviamente. Ujú. Esto, como lo ven, si le quito ese espacio, ya me está avisando de que tenemos un error, ¿cierto? Y si le aprieto la tecla Tab, que es la que está dos teclas abajo del escape, a la izquierda del teclado, nos mete ese espacio, ¿sí? Entonces, puede ser por eso. Visual Studio Code nos ayuda, un poquito nos da una mano, cuando escribimos def, ¿cierto? Otra función. Abro y cierro paréntesis, escribo dos puntos. Si yo aprieto Enter ahora, ¿se fijan qué pasa? Me pone ya el cursor, ¿cierto? Sobre esta línea y no al principio como venía pasando.
me lo deja aquí listo para que yo empiece a escribir. Entonces aquí escribimos la instrucción que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Si nosotros apretamos otro Enter, mantenemos la misma línea. Esto nos da la posibilidad de darle varias instrucciones, ¿no?, en una misma función. ¿Sí? Esta es otra instrucción dentro de la misma función. Si apretamos Enter, sigue la línea, ¿cierto? Pero en estos dos casos vemos esa separación del formato inicial. Entonces, si aprieto Enter, me lleva ahí, y en cambio si escribo la tecla borrar para atrás, ya vuelvo a, a esta sección de código, ¿cierto? Entonces, de esta forma es como se escriben las funciones, es parte de la sintaxis, ¿cierto? Nosotros comenzamos una función declarándola así, le damos el nombre, le damos los paréntesis, los dos puntos. A continuación, la instrucción o instrucciones que querramos escribir, ¿cierto? Manteniendo esta línea, ¿sí?, esta línea, y cuando terminamos nuestra función, volvemos aquí a este nivel. ¿De acuerdo? Algo importante, gente, esto es propio de cada lenguaje, ¿sí? No Exacto. es en general de la programación, sino que en el caso de Python, por ejemplo, las funciones se definen de este modo, con un def adelante, dos puntos después de los paréntesis, y todo el texto que esté tabulado, o sea, que esté separado del margen, va a ser contemplado dentro de la función. En distintos Exacto. lenguajes, distintos modos. Hay lenguaje que es todo lo que esté dentro de llaves, y, o sea, depende de cada lenguaje, ¿sí? Así que bueno, creo que estamos en tiempo de irnos al break y para volver después de 10 minutitos descansando las mentes, así seguimos con funciones. Perfecto. Entonces déjame que ponga la presentación del break. A ver si esto sale bien. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces en unos 10 minutitos. Vámonos.
Bueno, gente, estamos con tiempo cumplido de la pausa. Ahí estamos saliendo en pantalla, Paco. Perfecto. Hay algunos decían que hasta que no lleguemos a los 100 likes no volvemos a dar la clase. Bueno, perfecto. Bueno, no sé cómo nos ha tratado la vida durante este break. Si, si han tenido alguna duda, si nos han escrito por el chat, cómo lo ven en la A clase ver, hasta ahora, me siguen escuchando bien. pedimos que nos confirmen que se ve, se escuche bien. Buenísimo. Bueno, bueno, gente, entonces estamos de acuerdo con que una función, a diferencia de una variable, ¿no? Ejemplo, edad es igual a 45, nombre es igual a Pepe, tal igual, nombre es igual a Pepe, ¿cierto? Esta era la forma de declarar variables y esta es la forma de declarar una función, ¿cierto? Eh, Repasamos un poquito las consignas de la sintaxis. La variable tenemos toda la declaración en una sola línea y en cambio una función tiene su declaración, una función o un método tiene su declaración en estas dos líneas, donde en la primera escribimos la palabra def para indicarle que es una función, el nombre de nuestra función, paréntesis, paréntesis, dos puntos, este espacio, ¿cierto? En la siguiente línea, que lo conseguimos con la tecla Tab, y la instrucción o instrucciones que querramos decirle que haga, y cuando termina volvemos atrás con la tecla de borrar y continuamos sobre esta línea eh, a este mismo nivel. ¿De acuerdo? Bueno, una función, como les quiero mostrar en este otro ejemplo, puede tener múltiples instrucciones, ¿cierto? En esta tenemos solamente un print, ¿ok? Y en esta otra, por ejemplo, tenemos dos prints. Entonces, nosotros aquí la definimos, estas dos variables ya no existen, las vamos a eliminar. Tenemos las declaraciones de estas dos funciones y yo estoy llamando a únicamente la primera. Lo ejecutamos y nos muestra el texto, hola, esta es mi primera función. Y en cambio, si utilizamos esto, otra función, nos debería mostrar dos prints, ¿cierto? Esta la primera instrucción dentro de la función y esta la segunda. Y así podemos hacer esto, puede ser infinito. Obviamente no es lo mejor escribir una función larguísima, sino que justamente para esto nos sirven las funciones para ir separando nuestra lógica en distintos bloques de código. Bien. Esa es una cosita. ¿Podés Sí, chequear la transmisión del OBS? Porque me está diciendo que se ve mala calidad y el YouTube Studio también me está dando el mismo mensaje. aquí lo tengo en... O frenarlo y volverlo a comenzar nada más que eso. Eso Dale, es. ok, lo frenamos un segundito, ya volvemos. Ya poca imagen, a ver, vamos a ver ahora. Ahí deberíamos estar al aire de nuevo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, dentro de nuestras funciones, nosotros podemos decir, darle múltiples instrucciones, ¿cierto? Y lo va a ejecutar una detrás de la otra, exactamente de la misma forma que veníamos trabajando. Incluso
dentro de esta función, yo podría declarar una variable, no solamente hacer un print. Esto es otro lenguaje. Podemos declarar una variable. Nombre es igual a Ezequiel. Y en este segundo print le podemos decir hola. Nombre. Hola. Y esa variable que declaramos dentro de nuestra función, limpiamos y ejecutamos. Y aquí estamos viendo correctamente que nos muestra hola y el nombre. ¿Sí? Entonces, todo lo que ya aprendimos de declaración de variables, conversiones, inputs en esta clase y todo lo que vayamos a aprender, tranquilamente lo podemos incluir dentro de esta función. Que recuerden, incluso Visual Studio acá, Visual Studio Code nos muestra una pequeña ayudita, nos pone como una línea donde nos indica hasta dónde llega esta función. ¿Sí? Entonces, este es un uso bastante simple de una función y también podemos utilizar lo que se llaman parámetros. ¿Sí? Una función con parámetros. Y aquí se va a empezar a poner un poco más interesante el asunto. Definimos una función hasta que venimos, igual que venimos ahora. ¿Sí? Decimos saludar. Se llama nuestra función. Y en vez de poner paréntesis, cierro paréntesis, 2 puntos, así nomás, lo que vamos a hacer es esto, es agregar un parámetro. ¿Sí? Vamos de nuevo. Def, la palabra clave para indicarle que vamos a definir una función. El nombre de la función, abro paréntesis, y aquí el parámetro que le indicamos que va a recibir esta función. Cerramos, 2 puntos, y lo que vamos a hacer es imprimir hola, lo mismo que hicimos recién, pero en vez de declarar nuestra variable, en vez de hacer nombre es igual a Ezequiel, ¿sí? Directamente lo estamos pidiendo por parámetro. Entonces, los parámetros nos sirven para pedirle a la instrucción que quiera utilizar esta función, saludar, le estamos diciendo que sí o sí nos tiene que dar un nombre. No podemos saludar así porque sí. Entonces, a continuación vamos a decir saludar y como parámetro, nosotros las funciones que utilizamos recién llevaban paréntesis, paréntesis y listo. En este caso le vamos a decir Ezequiel, lo vamos a ejecutar y ahí correctamente nos está mostrando hola Ezequiel. ¿De acuerdo? Incluso nosotros podemos hacerlo un poco más divertido. Lo vamos a ir complejizando de a poquito. Vamos a decir nombre 1 es igual a input. Le vamos a decir ingrese su nombre. ¿Sí? Entonces nos guardamos en una variable lo que nos vaya a escribir el usuario. Y después simplemente cuando
llamamos a nuestra función, le pasamos esta variable. Entonces ya lo estamos haciendo un poquito más complejo que lo que recién. Tenemos la pantalla limpia, vamos a ejecutar y ya nos dice ingrese su nombre. Le escribo Ezequiel y ya me está saludando de esta forma. Y fíjense que ya nos va quedando un código que no tiene tantos datos, tanta información fija, ¿cierto? En programación esto tiene un nombre que se llama hard codeado. Hard codeado, o lo podemos llamar como enduro, ¿sí? Si escuchan alguna vez esta palabra hard codeado o el texto enduro o el texto fijo, significa justamente que está fijo. Sería nombre 1 igual a Ezequiel. ¿Cierto? Esto es hardcodeado y de esta forma ya utilizamos la interacción con el usuario. Nos olvidamos. Lo puedo usar yo, lo puedo usar Joaquín, lo puedo usar Pepito, Margarita y Juancito. Incluso aquí ya podemos decir que esa variable no la queremos y lo hacemos un poquito más simple, pero con el mismo funcionamiento. Lo mandamos a saludar y como parámetro ponemos toda nuestra instrucción que anteriormente guardábamos en una variable. Vamos a limpiar la pantalla. Bien. Y como vemos esto funciona exactamente igual. Hola y el nombre que le pasamos por parámetro. ¿Qué se les viene a la mente que podemos hacer con estos parámetros? ¿Sí? Por ejemplo, el mismo ejercicio que teníamos nosotros para calcular la edad, podemos utilizarlo en una función. Entonces, def calcular edad. Quiero que me digan por el chat qué vamos a poner en estos paréntesis, ¿cierto? ¿Qué dato necesitamos nosotros para calcular la edad? Algo simple como lo que vimos en el ejercicio anterior. No nos metamos con días, meses, ¿cierto? Solamente con años bisiestos, ¿sí? Algo simple como lo que vimos en el... ¿Qué tenemos que meter entre estos paréntesis? Si me ayuda Joaco ahí, si se ve algo por el chat. Sí, estoy recibiendo ahí. Algunos dicen poner la edad, otros dicen poner el año actual. El año actual y el año de hay uno que dice que va a necesitar dos parámetros, año actual y año de nacimiento. Ok. A ver, Yo ¿qué más? le podría poner aquí 1994. El año de nacimiento. Bien. Bueno, el año de nacimiento, entonces, de esta forma, no. Lo que vamos a hacer es pedir el año de nacimiento. ¿Sí? Entonces, le estamos pidiendo que para calcular la edad nos manden este año de nacimiento a la función. Entonces, todo lo que habíamos hecho antes, a ver si me quedó guardado, vamos a hacer un poco de trampa. ¿Sí? Decíamos nosotros, año actual era 2021, perdón. ¿Sí? Definíamos esa variable. Esto nos queda algo así. Entonces, nos guardamos una variable con el año actual, calculamos la edad, restando el año actual menos año de nacimiento, que nosotros esto lo utilizamos como una variable, pero no lo tenemos definido como una variable así, igual que el año actual. No pusimos en ningún lado año de nacimiento es igual a tanto.
igual a input, igual a lo que sea, no lo estamos poniendo por ningún lado. Ya lo trae el parámetro. Nosotros nos encargamos únicamente de utilizarlo. ¿Correcto? Entonces, en la próxima línea, siempre dentro de la función, se fijan que estamos en el mismo nivel, ¿cierto? Le vamos a poner un print y le vamos a decir su edad es, vamos a convertir esto a string. Acaban de hacer una pregunta muy buena para que la tengamos en cuenta. Pregunta si Bueno, dentro de un print podemos llamar una función. dentro Eh, de un print podemos llamar una- llamar a una función. es muy interesante. No creo que lo veamos hoy eso, porque Ujú, tendríamos que ver como el return de una función, claro, pero es muy buena pregunta. Le hizo Natalia Olivera. buenísima pregunta. Eh, en cierto modo, ya lo hemos hecho. Eh, y quiero que me digan por qué en el chat. La pregunta es si se puede llamar a una función dentro del print. Y yo les estoy diciendo que en cierto modo ya lo estamos haciendo. Yo se los aseguro. ¿Me pueden contestar por qué? Por favor, en el Sería, chat. ¿en qué momento hemos utilizado una función dentro de un print? Lo hemos hecho y muchas veces. Entonces ahora Ujú. es a ver si se logran dar cuenta. Bueno, la propia Natalia acá se autocontestó, Muy puso bien, string es una función. Perfecto, claro, sí, efectivamente. exactamente, Hicimos un input, exactamente, dice, efectivamente. exactamente. ¿Sí? Esto es una función str, convierte lo que nosotros le pasemos por parámetro. ¿Ven cómo va tomando sentido? ¿Sí? Es una función. Igual que los inputs que ya estuvimos haciendo, son funciones. Si repasamos rápidamente las funciones que conocemos, tenemos print, tenemos int, ¿sí? str, input, ¿sí? ¿En qué se parecen todas? Todas se parecen en que las abrimos con paréntesis, ¿cierto? Y le pasamos, a lo mejor en este caso, una variable, ¿sí? Número o algo así. Input, le estamos pasando un parámetro, ¿sí? Estamos diciendo ingrese su edad. Entonces, acá estamos entendiendo por qué cuando nosotros llamamos a una función, por ejemplo input, tenemos que abrir paréntesis y darle algún valor. ¿Qué se les ocurre? Esto por detrás hay algo así, parecido, ¿cierto? Que dice mensaje, dos puntos, y acá tendrá un print o lo que sea, ¿cierto? Pero Python ya lo tiene escrito, entonces nosotros no nos hace falta ponernos a escribir todas estas funciones, sino que Python ya las tiene preparadas para que nosotros las utilicemos. Pero no dejan de ser funciones. Entonces, sí, se puede meter funciones dentro de un print, con lo cual se puede meter una función dentro de una función. ¿Sí? Entonces, eh, calculamos la edad, pedimos el año de nacimiento, vamos a hacer la cuenta y lo mostramos por pantalla. Y para poder utilizarlo, lo mismo, calcular edad, simplemente estamos llamando a esta función. Si se fijan aquí en esta línea, yo simplemente le puedo poner un número, ¿cierto? Vamos a ejecutar, su edad es 27, ¿sí? Yo ya me olvidé que tengo que hacer un cálculo, me olvidé que tengo que hacer un print, simplemente le digo calcular edad, ¿cierto? Y solito ya me hace toda la magia por dentro.
¿Qué utilidad tenemos esto? Podemos reutilizarlo. Entonces, podemos decir algo por el estilo. Edad, primera persona, es igual a input. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos personas utilizando este programa y le vamos a decir, hola, usuario 1, ¿cuál es su edad? ¿Sí? Y tenemos algo muy similar. Segunda persona, hola, usuario 2, ¿cuál es su edad? Recordemos que nos va a ingresar un número y el input No nos es cuál es su edad, devuelve sino siempre. cuál es su año de nacimiento. Ah, perfecto. Disculpen. ¿Cuál es su año? Gracias, Joaco. De nacimiento. Bien. Y recuerden que nosotros estamos buscando un número. Nos van a decir 1994, 1920. Y vamos a tener que convertirlo como ya veníamos haciendo. Abrimos paréntesis, lo cerramos al final de todo. Ayúdense mucho con esto. Visual Studio Code nos ayuda. Si yo me paro sobre este paréntesis, ven que me pinta también el otro del final. Y si me paro en este paréntesis, me pinta donde termina. O al revés, me paro sobre este y me indica dónde empieza también. Eso son herramientas que cuando no estén seguros, se fijan dónde empieza, dónde termina y continuamos con más seguridad. A lo mejor el programa nos está fallando y nos faltó cerrar un paréntesis, pasa todo el tiempo. A las personas que tienen 20 años de experiencia también les pasa que no cerraron mal un paréntesis y no funciona. Se arregla y listo. Entonces, fíjense cómo ya con las herramientas que estamos aprendiendo en 2 líneas, estamos pidiendo el año de nacimiento a 2 personas diferentes, lo estamos convirtiendo a entero y lo estamos metiendo en una variable. ¿Sí? Todo eso ya estamos haciendo en 1 o 2 líneas. Hasta ahora estamos muy lindo y yo quiero saber la edad de cada una de esas personas y vamos a reutilizar 2 veces nuestra función. ¿Sí? Edad primera persona, calcular edad de nuevo, edad segunda persona. ¿Sí? Fíjense cómo esto ya nos queda mucho más limpio. Imagínense que nosotros tengamos que calcular la edad una vez por hacer todo este trabajo, una vez para cada persona. ¿Sí? Si tuviéramos 2 personas y no existieran las funciones, nosotros hubiésemos hecho algo así. ¿Sí? Edad de la primera persona. Perdón, año de nacimiento. Esto. Vamos a corregir esto porque me quedó mal. No es edad, es año. Nacimiento, primera persona. Bien. Año de nacimiento de la segunda persona. Y tendríamos que haber hecho este cálculo una vez y copiar este pedazo de código, copiarlo, cambiar que la edad de la segunda persona es tanto, ¿cierto? El año actual por el año de nacimiento de la segunda persona, ¿cierto? Estamos escribiendo todo de nuevo. A lo mejor esta variable la podría
no utilizar, pero ven que estamos escribiendo código repetido. Y esa es la clave para identificar cuándo necesitamos una función. Cuando estamos haciendo esto, cuando estamos repitiendo código, ahí automáticamente tenemos que hacer clic y decir, no, esto nos conviene separarlo a una función y después simplemente reutilizarla. ¿Cierto? Imagínense que nosotros tenemos 10 personas y vamos a tener que escribir esto 10 veces, se nos hace un código eterno. En cambio, simplemente con esto que ya tenemos aquí, pedimos el año de nacimiento de la primera, de la segunda, y esta lógica la escribimos una sola vez y la reutilizamos. ¿Sí? Entonces vamos, ejecutamos esto. Hola usuario 1, ¿cuál es su año de nacimiento? 1994. Usuario 2, ¿cuál es su año de nacimiento? 1990. Y como vemos acá tenemos las dos edades ya calculadas. ¿Sí? Así que felicitaciones, ya estamos haciendo un uso más interesante de funciones. Bueno, no sé cómo venimos por el chat, cómo venimos con las dudas. Si se entiende. ¿Dudas, gente? ¿Preguntas? Quedan 15 minutos de clase. Aprovechemos Hay este algunos que, espacio. Las funciones son fundamentales para la programación, así que si no se si ustedes, entiende cualquier cosa, la repasan. No hay ningún si problema. ustedes se fijan, desde un principio, desde la primera clase empezamos a usar funciones, porque empezamos a usar la función print para nuestro primer Hola Mundo. Verán que en cada clase hemos utilizado funciones todo el tiempo, todo el tiempo. Estamos utilizando funciones y es importante que se entienda qué es un parámetro, o sea, cuando pasamos entre paréntesis algo a una función que es un parámetro y cosas por el estilo. Algunos dicen, se entiende, pero no me sale. Bueno, habría que revisar el código para poder entender cuál puede ser el problema o dónde está el error en la sintaxis de lo que escribieron. Muy importante esto que mencionamos sobre los tabs. ¿Sí? A lo mejor por ahí viene el problema. Recuerden que lo definimos aquí, pero todo el funcionamiento de la función comprende lo que está tabulado. Y cuando volvemos a esta línea, eh, ya continuamos con lo que vengamos a programar fuera de la función. Bien. Preguntan acá, a ver, los datos que ya tenemos en los archivos a la izquierda, ¿quedan ingresados en el código? Creo que tu pregunta, Bárbara, viene así, si desde otro archivo tenemos acceso a los datos de los otros que ya tenemos guardados. No, no están relacionados. Cada archivo es separado. Más adelante veremos seguramente de qué manera de conectarlos, pero por primera instancia están separados. Bueno, ahí Cali preguntó lo mismo, ¿se puede llamar a un código que esté en otro archivo? Es lo mismo que expliqué recién. Bueno, Ahí Fran nos comparte un error, pero necesitaríamos ver el código para poder entender el error. Ahí Pitu Villalba pregunta algo que puede servir una duda de muchos. Pregunta, ¿por qué en la línea 7 y 8 tenemos un int en el input? Si lo que va a ingresar es un número. Bueno, bien. la respuesta rápida es que todo input lo que devuelve es una string, siempre devuelve un texto. Aunque ingreses un número y devuelve un texto, por eso le tenemos que hacer la conversión. Si no me equivoco, aquí lo explicó cuando vimos los inputs. Así es. Sí, sí. Y si nosotros lo hacemos por partes y metemos el input a una variable, después esa variable la tenemos que convertir a un int porque es una variable del tipo string. Y para poder hacer una resta entre un número y algo más, tiene que ser una variable numérica. Bueno, no sé si hay más dudas.
Aparentemente no. Bueno. Bueno, antes que nada, antes que continuemos, o a lo mejor para cerrar esto, vamos a tener tuvimos un inconveniente con el Classroom, pero todavía no le podemos asignar la actividad, pero la vamos a dictar aquí. Recuérdenla, o si quieren anotarla. Y después cuando en unos minutitos terminemos la clase y va a salir la asignación de la tarea para todos. ¿Sí? Entonces, va a ser un ejercicio de multiple choice. ¿Sí? Y la consigna es, a la pregunta 1, en Python, ¿cómo se define la primera línea de una función? ¿Sí? En Python, ¿cómo se define la primera línea de una función? Recuerden que son múltiple choice, van a tener opciones para elegir y van a estar cargadas después de que terminemos la clase. Bien. ¿Estamos claros con eso? Entonces, la siguiente actividad, vamos a tener variable 1 es igual a bien, necesito entonces con esta instrucción que me digan de qué tipo de dato va a ser esta variable. Van a tener múltiples opciones, van a tener que elegir si es int, si es string, si es booleana, si es una función, ¿cierto? Variable 1, de qué tipo de dato es guardada. ¿Bien? Y la tercera actividad también va a ser multiple choice. Y me van a tener que responder cuántas líneas de código puedo escribir dentro de una función. ¿De acuerdo? ¿Cuántas líneas de código puedo escribir dentro de una función? Bueno, gente, esas son las actividades. Vamos a seguir con la misma modalidad. Lo van a ver como pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Y lo que van a tener visible son las respuestas que van a elegir en multiple choice. Pero recuerden que las preguntas son las que dictamos aquí. ¿De acuerdo? Bien, no sé si cómo venimos, Joaco, por el chat, si tenemos alguna duda. Y si no, vemos el último temita de la clase. No, creo que estamos bien. Ahí, si tienen dudas sobre las preguntas, vuelvan unos minutitos para atrás y las vuelven a escuchar las preguntas, ¿sí? El profe esta vez se tomó el tiempo de poder escribírselas en la pantalla, así que no van a tener problema para responderlas. Me preguntan por la pregunta 2, vuelvo a decir, no es que no que quiera repetirles la pregunta, pero los invito a que vuelvan para atrás, para que tengan la costumbre. Bien. Entonces, antes de cerrar, que ya nos quedan pocos minutos, les quiero explicar un poquito, vamos a ampliar un poquito el tema funciones y vamos a decir que, vamos a copiar esto para otro archivo, ¿sí?
si no se nos pierde, funciones con múltiples parámetros. Entonces, hasta ahora, esta función calcular edad estaba pidiendo el año de nacimiento, mientras que el año actual estábamos tomando, ¿cierto? Hardcodeado o fijo, ¿cierto? Escrito en esta variable. Y de ahí en más hacíamos el cálculo. Y ahí, por último, mostrábamos el mensaje. Ahora, si nosotros queremos hacer que este programa siga funcionando el año que viene, o queremos hacer una simulación de edad, vamos a pedirle también al usuario que nos diga en qué año estamos existiendo actualmente, ¿cierto? ¿Cuál es el año actual? Como ya mencionamos, eso también lo podemos obtener de forma automática con otra función que más adelante la vamos a ver, pero por ahora se la vamos a pedir al usuario para utilizar los conceptos que ya tenemos aprendidos. Entonces, calcular edad, ya tenemos el año de nacimiento y le vamos a agregar un parámetro más de esta forma. ¿Sí? Año actual. Ponemos una coma y ponemos el nombre del siguiente parámetro. Entonces, año actual que teníamos aquí, ya no lo vamos a utilizar más, lo descartamos y nos queda un poquito más simple nuestra función y independiente del año actual que nos ingrese. Entonces, antes que nada, vamos a mostrarle un mensaje al usuario. Podemos decir, configurando el sistema, ¿cierto? Y le vamos a decir año actual es igual a qué? Convertimos a int y estoy agarrándole la tecla mal. ¿Cuál es el año actual? ¿Correcto? Entonces le preguntamos al usuario cuál es el año actual, lo estábamos metiendo en una variable y ya nos queda guardadita acá. Luego pedimos lo mismo que estábamos haciendo, cuál es su año de nacimiento. Y ahora simplemente para calcular la edad, además de pasarle el año de nacimiento de cada una de las personas, tenemos que pasarle el año actual. Se escribe también coma, ¿sí? Y el nombre de la variable o el valor. Nosotros si queremos podemos aquí mandarle 1990 y queda fijo, ¿cierto? Pero como queremos que vaya utilizando lo que el usuario nos escribe, utilizamos esta variable, que sería lo mismo. Simplemente con eso agregamos un parámetro a nuestra función, ¿cierto? Coma, el nombre. Ya no necesitamos declarar esa variable. Se la pedimos al usuario una sola vez y después la reutilizamos para cada una de las llamadas a la función. Entonces, vamos a ejecutar eso. A ver si limpiamos un poquito la consola. Ejecutamos eso, configurando sistema, dice, ¿cuál es el año actual? 2021. Hola, usuario 1, ¿cuál es su año de nacimiento? 1994, 1990. Y ya está realizando el cálculo, ¿sí? Con los parámetros que nosotros escribimos. Si nosotros modificamos, ejecutamos esto, ¿cuál es el año actual? A lo mejor queremos hacer una simulación para saber cuántos años voy a tener. Directamente ya le digo que el año actual es el 2030. Le digo que nací en el 94, le digo que nací en el 90, el usuario 2, y ya tenemos distintos resultados. Ya sabemos entonces que
De acá a unos años vamos a tener 36 y 40 años respectivamente, ¿cierto? Y esta es la forma de agregar entonces múltiples parámetros a una función. Nosotros simplemente separando por coma vamos a estar pidiendo todos los parámetros que nos hagan falta para poder calcular para poder ejecutar esta función. Todo lo que nosotros necesitemos lo vamos a pedir por parámetro. Y el resto de la lógica aquí adentro. No sé cómo venimos. Si se Bien, entendió este tema de los no, múltiples. no se han planteado dudas, por lo menos en el chat. Buenísimo. Estamos ya más o menos en el tiempo. No sé si hay alguna duda en particular que la vayan plasmando. Pregunta, ¿se puede enviar parámetros de distintos tipos? Si se pueden enviar parámetros de distintos tipos, sí, por supuesto. En este caso estamos mandando números, int, pero se pueden mandar parámetros de cualquier tipo. Podríamos mandar un texto, ¿cierto? Creo que el primer ejercicio que hicimos fue saludar y le pedíamos un nombre y entonces ahí le estamos mandando una variable del tipo texto. Muy bien, después preguntan, ¿la variable tiene que tener el mismo nombre de la variable de la función? La variable de afuera supongo que están preguntando. Si tiene que tener el Eh, mismo nombre de la variable de que tiene la función, no. claro, o sea, el nombre este, fíjense que es diferente. Aquí dice año de nacimiento primera persona y dentro de la función simplemente se llama año de nacimiento. No tiene, aquí a nivel de función no me importa si es la primera o la segunda o la 30 personas, simplemente este es el nombre como general y para cada uno de los casos tenemos variables con diferentes nombres. Lo que Bien. sí tenemos que utilizar exactamente igual es el parámetro con cuando hacemos el cálculo. Por ejemplo, aquí, si yo le pongo año de nacimiento 2 o le pongo, no sé, fecha 1, esto me va a decir que fecha 1 no existe, va a haber un error, entonces tiene que ser exactamente igual al parámetro. Bien, después preguntan eh, si es necesario enviar, que se llegan por nombre o llegan por orden los parámetros de la función. Buenísima pregunta. No llegan en este caso por nombre, sino que es de acuerdo al orden que nosotros le demos. Si nosotros definimos la función que primero espera el año de nacimiento y segundo espera el año actual, cuando la utilizamos, también tenemos que respetar el mismo orden. ¿Sí? Porque si cambiamos esto, lo mandamos, ¿sí? Lo mandamos así y después de la coma, lo que nos va a hacer es un cálculo al revés. ¿Cierto? Esto que el valor que tengamos aquí lo va a mandar como año de nacimiento y el valor que tengamos aquí lo va a mandar como año actual. Entonces ahí vamos a estar haciendo macana. Bien, después preguntan si se puede poner un valor, no una variable, tomaría el valor como parámetro. Exacto. Sí, también se puede. Por ejemplo, si en este caso a lo mejor mandamos una llamada a la función así de esta forma y en la segunda directamente le escribo el valor aquí, 2000, el año actual le digo que es 2090 y se lo escribo simplemente, también es válido. ¿Sí? Está en nosotros después saber si lo estamos utilizando bien o no. Pero sí, tranquilamente puede ser una variable o el valor escrito. Bien. A ver, alguna otra pregunta que hayan puesto interesante. A ver, dice, si se llama igual la variable te da error. Supongo que si la variable que está afuera se llama igual que el parámetro, no sería un problema porque están en distintos ambientes. Ahí creo que Eugenio lo respondió. Lo que sí, para que tengan en cuenta, no podemos definir una variable que tenga el mismo nombre que la función. Claro.
Es por la misma razón que no podemos declarar una variable llamada print o una variable llamada int. Exactamente. No, no podríamos hacer algo así, por ejemplo, calcular edad es a igual a un texto, ¿cierto? Esto no está permitido, o si le decimos calcular edad de día 5000, por ejemplo, esto no está permitido porque tiene el mismo nombre que la función. Entonces, tenemos que decidir si utilizamos esta palabra o este nombre para una variable o para la función. Bien, creo que no hay ninguna otra duda. Por lo menos no he leído ninguna otra duda que podamos responder ahora. Bueno, Eh, bueno, perfecto. Em, Como siempre, obviamente los canales de Telegram y WhatsApp están para que podamos responder sus preguntas si tienen dudas. Em, Cualquier cosa que les surja, ya saben, nos pueden consultar. Y tenemos ejercicios adicionales, opcionales para esta clase, S. sí, sí, van a estar también subiéndose al Classroom. No sé si llegamos esta noche a publicarlos, pero si no, mañana temprano seguramente. Ahora cuando terminemos esta transmisión, resuelvo este problema del Classroom y asignamos las tareas que mencionamos a todo el mundo, así que le va a estar llegando la notificación. Así que bueno, estamos con el tiempo cumplido. Saludo para todos. Muchísimas gracias por su participación. Sigan así, que este es el camino. Y bueno, cualquier consejo, crítica constructiva, también estamos abiertos a escucharlo. Nos escriben por cualquiera de los canales, nos escriben por privado. Eh, Así que estamos a su disposición. Un abrazo, Buenísimo. gente. Que tengan una excelente noche, buen comienzo o mitad de semana y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Un saludo.